Buenas tardes, nosotros somos el equipo que va a presentar el síndrome de Lesch-Nyhan y está conformado por Gerardo Pantoja, Eduardo Rodríguez y Jocelyn Yáñez. Primeramente vamos a hablar qué es el síndrome. Esta es la forma más grave de la deficiencia de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa y es un trastorno hereditario del metabolismo de las purinas asociado con una sobreproducción de ácido úrico, una discapacidad neurológica y problemas de conducta. Dentro de la epidemiología se estima que la prevalencia es dentro de 1 a 380,000 y 1 a 235,000 nacidos vivos, siendo los hombres generalmente los afectados y las mujeres heterocigotas son portadoras y habitualmente asintomáticas. Dentro de la etiopatogenia, pues se va a deber a mutaciones en el gen HPRT1 en la región 26 del el brazo largo del cromosoma 10. Dentro de la etiopatogenia, vamos a tener que esta es una enfermedad metabólica hereditaria de carácter recesivo ligado al cromosoma X, caracterizado por la carencia total de la HPRT o hipoxantina fosforibosiltransferasa debido a mutaciones en el gen HPRT1. Esto se puede deber a una sustitución, a una duplicación o a una deleción del gen. Y pues esta es una enzima que, como se observa en la figura, va a catalizar la conversión de la hipoxantina a inosina 5-monofosfato. Y pues este sería un polipéptido de 217 aminoácidos. Eso se va a reflejar como una sobreproducción de ácido úrico que se va a deber a la deficiencia en el reciclaje y la síntesis acrecentada de bases de purina. La hiperuricemia es la manifestación bioquímica del síndrome de Lesch-Nyhan y es debida al exceso de hipoxantina que al no poder ser transformada a inosina 5-fosfato, donde está el círculo rojo, se metaboliza a xantina y ácido úrico. La uricosuria puede alcanzar los 150 miligramos por kilogramo al día y son frecuentes la cristaloria, la nefrolitiasis y la nefropatía obstructiva. Uno de los signos característicos del síndrome de Lesch-Nyhan es la anemia megaloblástica, y esto es porque la vía de reutilización de las bases purínicas está afectada por la alteración de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, por lo que la vía de novo para la síntesis de las bases purínicas tiene una mayor actividad. Y como vemos en la imagen del ciclo del folato, hay un punto en el cual el ácido fólico o el folato se transforma en 5,10 metillentetrahidrofolato, que puede formar otros sustratos que pueden ser utilizados para la producción de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, si esta vía tiene mayor actividad, o sea, la vía de novo, los niveles de folato disminuyen y sabemos que la escasez de folato en el cuerpo permitiría el desarrollo de la anemia megaloblástica. Siguiente, por favor. Ok, ahora respecto a la fisiopatología de los síntomas neurológicos, pues el mecanismo para el desarrollo de estos aún es desconocido, pero se han realizado análisis neuroquímicos en tejidos post-mortem, en donde se encontró evidencia bioquímica de disfunciones de algunos neurotransmisores cerebrales. En este estudio se encontró disminuida específicamente la función de las terminales de las neuronas dopaminérgicas a nivel del cuerpo estriado, y se han encontrado elevadas la serotonina y su metabolito, el ácido 5-hidroxiindolacético. Otro estudio realizado ha sido a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente con este síndrome, en donde se mostró una disminución del nivel de metabolito de la dopamina, que es el ácido homovanílico, junto con un aumento de las concentraciones de hipoxantina y xantina. Además de esto, se han empleado muchas otras pruebas para estudiar la patogénesis de esta enfermedad. Entre los más relevantes podemos encontrar dos modelos animales, uno farmacológico y otro tipo knockout. El modelo farmacológico, en estos animales recién nacidos tratados con el compuesto 6-hidroxidopamina, se logró destruir las neuronas de estos animales que contienen catecolaminas. Entonces, las ratas utilizadas en este estudio mostraron un comportamiento autolesivo en respuesta a la administración de agonistas DOPA. Entonces, lo que podemos decir de este modelo farmacológico es que sí apoya la relación entre la conducta autolesiva y el déficit de dopamina. Por otro lado, tenemos a las ratas knockout. En este procedimiento se bloquearon los genes responsables del padecimiento en estos animales. Desafortunadamente no mostraron alteraciones neurológicas, pero sí hubo una disminución de dopamina. A pesar de todas las pruebas y teorías que existen respecto a la fisiopatología de los síntomas neurológicos,
la relación entre la disminución de los neurotransmisores y la alteración metabólica de purinas es aún desconocida. Siguiente, por favor. Y ahora comenzaríamos a explicar un poco más el cuadro clínico de este tipo de pacientes. En general, estos bebés son normales al nacer y son normales entre comillas porque sabemos que tienen la alteración en la enzima por la alteración genética ya mencionada. No es hasta después de los 3 o los 6 meses de edad de estos pacientes que se presentan cierta sintomatología como el retraso psicomotor en estos, que sabemos que tiene relación con estructuras nerviosas y musculares, por lo tanto ciertos movimientos como de coordinación pues se van a ver afectados en estos pacientes. De igual forma, por este mismo retraso del desarrollo psicomotor, estos pacientes pueden tener una hipotonía, que es una debilidad muscular generalizada por estos pacientes, y es por esta misma razón que en sí ellos no van a poder realizar ciertas posiciones como la de sedestación, la cual es la que vemos nosotros en la imagen adjunta, en donde el bebé está como sentado. De igual forma, se pueden presentar movimientos atetoides, que son movimientos involuntarios de algunas de las extremidades. Estos suelen ser lentos y no tienen como una dirección predilecta. De igual forma, tenemos un sedimento con aspecto de polvo de ladrillo en los pañales, el cual muchas veces las mamás llegan al hospital asustadas porque su bebé está orinando sangre, sin embargo no lo es. Esto es prácticamente el ácido úrico excedente que se está secretando a través de la orina y pues se ve de esta manera como de un polvo rojizo o naranja. De igual forma, si nosotros estudiamos como tal en el microscopio la orina de estos pacientes, se podrá identificar la cristaluria, que la vemos en la imagen, y esto a su vez permite la obstrucción del tracto urinario a partir de la producción de ciertos litos de ácido úrico, que también puede desarrollar otro tipo de alteraciones renales que las mencionaremos más adelante. Siguiente. Estos pacientes también pueden tener disartria, que es una falta de comunicación adecuada o una comunicación alterada porque algunos de los músculos que se utilizan para la comunicación o el habla pueden estar también afectados. De igual forma, la disfagia está relacionada porque, como les mencioné en el punto anterior, algunos músculos para el habla o incluso abrir la boca de cierta forma están afectados por la alteración muscular de estos pacientes, y de igual forma pueden tener en algunos casos una posición de opistótonos, que es esta hiperextensión del tronco o de la cabeza en estos pacientes, que incluso se puede ver en otras enfermedades como el tétanos en etapas un poquito más avanzadas. De igual forma, hay ciertos signos y síntomas que son un poquito más tardíos, como la espasticidad, que prácticamente sería lo contrario a la hipotonía que mencionamos en un inicio. Y esta se va a ver reflejado con las manos pues en puño, como lo vemos en la imagen, y de igual forma como si estuvieran flexionadas. Estos pacientes también pueden llegar a tener hiperreflexia, que son los reflejos aumentados, y el signo de Babinski positivo, en donde nosotros pasamos un objeto romo en la planta del pie y el primer dedo hace una extensión, mientras que los dedos del 5 al 2 hacen una flexión. Esto permite identificar que haya una alteración neurológica como la de la médula espinal, lo cual pues sí lo tiene el paciente, porque ya mencionamos que hay una falta del desarrollo psicomotor en esos pacientes. Otro de los signos y síntomas característicos de estos pacientes es el trastorno obsesivo compulsivo de automutilación, y esto comienza cuando recién empiezan a brotar sus primeros dientes de leche, y estos comienzan a morder tanto su lengua, los carrillos, la boca o incluso otras extremidades, ya sea las manos, los dedos, entre otros. Que en sí, esta es uno de los signos y síntomas como de piedra angulares en ese tipo de trastornos. De igual forma, hay un comportamiento agresivo, ya sea verbal y físico, y hay una discapacidad intelectual, que esta puede variar de leve a moderado. Siguiente, por favor. Estos pacientes también pueden presentar la anemia megaloblástica, como ya lo mencioné, por la deficiencia de ácido fólico o folatos que van a tener estos pacientes, y como bien ya lo mencionaron en un inicio, el aumento del ácido úrico por parte de estos pacientes puede causar una inflamación generalizada en estos pacientes,
que a su vez desarrollen una artritis gotosa, que en algunas ocasiones también es una artritis juvenil, y pues a su vez este aumento de ácido úrico, como les mencioné en un inicio, va a favorecer la litiasis urinaria, que permitiría tanto infecciones o como otros trastornos como hidronefrosis, que permiten el daño en el riñón, en el parénquima. De igual forma, estos daños en el parénquima renal pueden ser causados por la misma anemia megaloblástica, por una irrigación inadecuada de los riñones, que pueden permitir una insuficiencia renal en estos pacientes. Y si hay una insuficiencia renal, pues es probable que haya una acidosis en estos pacientes, porque sabemos que los riñones funcionan para la homeostasis del pH, aunque este último caso es un poquito más raro que los demás. Ahora vamos a pasar a la clasificación según la gravedad de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad, y tenemos 4 grupos. En el primer grupo hay un desarrollo normal sin síntomas neurológicos, en donde el paciente puede tener una hiperuricemia sintomática con algunas tasas elevadas de excreción de ácido úrico, y esto a su vez permite el desarrollo de ciertas litiasis renales o gotas. Estos pacientes son totalmente independientes en cuanto a sus actividades diarias y llevan una vida normal. En el grupo 2 hay ciertos síntomas neurológicos leves, que se pueden manifestar como una marcha distónica, disartria, tartamudeo, cierto grado de retraso mental, y estos a su vez también son independientes en la mayoría de las actividades y pueden caminar y vivir por sí mismos. En el grupo 3 hay síntomas neurológicos graves, aunque afortunadamente la mayoría son mentalmente normales, pueden alimentarse por sí mismos y tener algunas de sus necesidades personales. Sin embargo, su distonía severa les confina a una silla de ruedas por el resto de su vida. En el grupo 4 ya tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan clásico como tal, en donde aquí sí vamos a ver el comportamiento autolesivo característico, la escoriatetosis, el balismo, la incapacidad para pararse o caminar y cierto grado de espasticidad. Estos van a depender completamente de otras personas para sus actividades diarias y necesidades personales. Siguiente, por favor. En los diagnósticos diferenciales del síndrome de Lesch-Nyhan tenemos la siguiente lista, la cual está dividida por colores: negro, azul y rojo, ya que cada una de estas enfermedades tiene ciertas características similares al síndrome que estamos exponiendo. En el caso de la parálisis cerebral, que es la única de color negro, esta tiene ciertas características como la distonía y el retraso del desarrollo psicomotor, y es por esta razón que puede causar ciertas dificultades para diferenciar o diagnosticar el síndrome de una forma adecuada. En el caso del grupo de color azul, estos son enfermedades un poco más metabólicas, los cuales también pueden producir una hiperuricemia y una sobreproducción de purinas. Y como mencionamos, la hiperuricemia pues es bastante característico del síndrome que estamos explicando. Y por último, las del grupo de color rojo son enfermedades un poquito más del comportamiento, y estas se relacionan mucho con el síndrome de Lesch-Nyhan porque tienen un comportamiento autolesivo similar pues a este síndrome. Siguiente. Muy bien, ahora pues pasando al diagnóstico, primero tenemos que tener en cuenta en quiénes vamos a sospechar de padecer la enfermedad. Y esto va a ser principalmente en pacientes con retraso en el desarrollo y que presentan hiperuricemia. Con frecuencia se puede observar que en estos pacientes hay una cantidad incrementada de ácido úrico en orina o en sangre, o en suero, perdón, así como cambios atróficos en estudios como resonancia magnética o tomografías. Pero tenemos que tener en cuenta que estos hallazgos no son específicos de la enfermedad. Existen 2 estudios que podemos realizar para confirmar nuestro diagnóstico, y estos son el enzimático y el molecular. En el caso de las pruebas enzimáticas, se medirá la actividad enzimática de células intactas, como lo puede ser en eritrocitos o en fibroblastos. En este estudio, la actividad de la HPRT va a ser baja o indetectable en embolizados, y habrá un incremento de la actividad de adenina fosforribosiltransferasa. Es importante tener en mente que los resultados pueden variar dependiendo del grupo en el que se encuentre el paciente, ya que, por ejemplo, si está en una fase temprana de la enfermedad, como lo son los pacientes del grupo 1, aún se podría detectar algo de actividad de la HPRT,
pero si ya se está tratando con pacientes que pertenecen al grupo 2 o pues grupos más avanzados incluso, por lo general no se suele detectar. En el caso del diagnóstico molecular, es necesario realizar una secuenciación del gen. Cualquier duplicación, lesión o sustitución de uno o más de los exones del gen nos indicará una presencia de un defecto enzimático. Finalmente, cabe destacar que se han estudiado ciertos metabolitos que podrían funcionar como biomarcadores para la enfermedad en caso de estar presentes en cantidades anormales, tales como los que podemos ver aquí enumerados. Pero se necesita mayor investigación para determinar si pueden considerarse como un método diagnóstico confiable. Ok, siguiente, por favor. Ok, respecto a el consejo genético, pues a manera de consejo dirigido hacia aquellos que desean saber si son portadores o no de la enfermedad, se recomendaría hacer un análisis de los antecedentes hereditarios para identificar si es posible la existencia de pues, estos casos en la familia. De no tener este conocimiento, se recomienda acudir a pruebas o métodos bioquímicos y enzimáticos, ya que es muy difícil identificar a los portadores sin ayuda de laboratorios, debido a que estos son asintomáticos. Una prueba que podría ser muy útil para la identificación de portadores es la prueba de orina en 24 horas después de haber llevado a cabo una restricción de purinas en la dieta, por lo menos durante 5 días antes de la realización de esta prueba. En esta situación, la portadora será identificada por niveles altos de xantina e hipoxantina en su orina. También se puede realizar un diagnóstico prenatal a partir de células amnióticas, pero esto durante las semanas de gestación 15 y 18, o mediante un análisis de las vellosidades coriónicas durante las semanas de gestación 10 y 12. Siguiente, por favor. Ok, respecto al tratamiento, pues aquí en esta parte se debe destacar que la falta de comprensión de algunos aspectos de la enfermedad ha sido un obstáculo para el desarrollo de tratamientos específicos. Por el momento se pueden tratar los síntomas de manera aislada. Por ejemplo, para el control del ácido úrico se pueden utilizar inhibidores de xantina oxidasa, como lo es el allopurinol. Este medicamento actúa bloqueando la conversión de xantina e hipoxantina en ácido úrico. Y de esta manera se previenen las consecuencias que pueden dejar el incremento de ácido úrico, como lo es la cristaluria, la nefrolitiasis, la artritis gotosa y los tofos. Por otro lado, las benzodiazepinas, carbamazepinas e inhibidores del ácido gamma-aminobutírico, como lo es el baclofeno, se pueden usar para el manejo de manifestaciones comportamentales o la ansiedad, y también como tratamiento para los síntomas motores, como lo son la espasticidad y distonía que presentan estos pacientes. Ok, siguiente, por favor. Ok. Además del tratamiento farmacológico, se recomienda complementar el tratamiento con rehabilitación física y un buen manejo postural para evitar deformidades adicionales, así como se pueden ver en las dos imágenes superiores. Otro factor que puede ser muy útil es acudir a restricciones físicas, como los podemos ver en la línea inferior, ya que se ha visto que estas ayudan a evitar autolesiones y calman la ansiedad de estos pacientes. Ok, siguiente. Ok, y ya para finalizar, pues el pronóstico de vida de estos pacientes con un tratamiento o manejo adecuado pueden llegar hasta la tercera o cuarta década de vida. Si a los pacientes se les da un control correcto con allopurinol, pues la función renal se les va a preservar muy bien. Y con las medidas mencionadas anteriormente, como lo pueden ser las restricciones y pues demás medidas, las conductas autolesivas de estos pacientes son manejadas apropiadamente y así se pueden mantener seguros. Desafortunadamente, la mayoría de estos pacientes reciben un diagnóstico muy tarde, ya cuando su enfermedad está muy avanzada. Entonces estos, como ya los vimos, tienen una incapacidad de caminar conforme vaya aumentando el grupo en el que se encuentran, lo que los va a llevar a ser confinados a silla de ruedas de por vida. Y entre las causas de muerte que pues, podemos encontrar de manera frecuente en estos pacientes son las enfermedades infecciosas como la neumonía o complicaciones de esta misma enfermedad como lo son la nefrolitiasis o la insuficiencia renal. Siguiente. Y ya estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.